amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un aporte más del Claraboya. Cuando hablamos de estos temas, en general, el núcleo reducido de amigos o personas que no nos conocen muy bien, genera como cierta urticaria, digamos, ¿no? Nos miran un poco raro o ya nos catalogan de una manera en el que para el resto del tiro, digamos, ya quedamos como los raritos. Y lo que pasa que es muy difícil abordar este tipo de temas que incomodan y mucho. Ciertamente incomoda a la gente saber que están siendo manejadas, manipuladas, que lo que entienden como una libertad, que lo que entienden que es lo que saben o manejan a nivel científico y a nivel académico, está todo en orden, está todo bien, es lo aprendido, es lo establecido, ya está, no me jodan. Y de ahí para adelante sigo viviendo. Me quejaré de la inseguridad, me quejaré de la economía, me quejaré de algunas cosas, pero en sí vivo, me desarrollo, me reproduzco, envejezco, me alargan eternamente la vida, termino en un geriátrico y muero. En realidad, esa es la triste vida que la gran mayoría de todos nosotros llevamos, y cuando en realidad no ejercitamos la mente, por lo menos, en darnos cuenta que lo que hemos vivido estaba lejos de lo que nosotros pensábamos. Les dejo esta perlita, espero que la disfruten. Desde el inicio de los tiempos, los poderosos han conspirado para torcer el rumbo de la historia a su conveniencia. Como verdaderos titiriteros, unos pocos y oscuros personajes manejan los hilos del destino de millones. Muchos lo sospechan, pero quienes denuncian su accionar suelen ser ridiculizados. Otras veces la verdad es tan obvia que pasa desapercibida. ¿Son estas solo fantasías paranoicas creadas para alimentar la imaginación de la gente, pero sin relación alguna con la realidad? ¿O somos en realidad parte de un plan perfectamente ejecutado? Guerras, revoluciones, movimientos sociales, atentados terroristas. Todo tiene una explicación oficial, pero quizás nada sea lo que parece ser. Animémonos a descubrir el increíble mundo de las sociedades secretas. La francmasonería, madre de todas las sociedades secretas, tal vez la organización más sospechada y perseguida de todos los tiempos. Y sin embargo son poquísimos los que conocen realmente de qué se trata. ¿Será, como sostienen sus detractores, la mano negra detrás de los principales eventos mundiales? ¿O será como aparenta ser hoy, un club social un poco decadente con rituales casi cómicos? Los masones insisten en que no son más que una fraternidad con conciencia cívica, unida por ritos secretos y elaborados, pero inofensivos. La historia oculta de los masones o francmasones comienza dentro de un templo sagrado 1000 años antes de Cristo, con la enigmática figura central de la francmasonería, Irán Aviv, también conocido como el hijo de la viuda. Según la leyenda masona, Salomón, el rey de Israel, ha recibido los planos directamente de Dios. Irán también conoce los secretos del plan divino. Los trabajadores creen que un solo código secreto les dará el conocimiento que posee Irán del plan divino de Dios, y con él poderes mágicos. Cuando Irán se acerca a la puerta este, el primero lo detiene y le exige que revele el secreto. Irán le contesta que cuando el templo esté terminado, se le dirá la palabra secreta. La palabra se otorga como reconocimiento a un logro. Cuando un masón ha superado las etapas de aprendiz y compañero, se le reconoce nombrándole maestro masón. Al ser rechazado, el hombre hace a Irán un corte en el cuello con una piedra afilada. El segundo hombre le pide que desvele el secreto. Irán, herido, se niega de nuevo y es golpeado con una escuadra de albañil. De nuevo la pregunta, de nuevo la negación, y recibe el golpe mortal. Moribundo pide ayuda. ¿Quién ayudará al hijo de la viuda?
Los francmasones utilizarán esta frase en todo el mundo para pedir ayuda a sus hermanos masones. ¿Quién ayudará al hijo de la viuda? La francmasonería se autodefine como una inocente fraternidad, cuyo objetivo es buscar el bien de la humanidad a través de la elevación espiritual de sus miembros. Sin embargo, para sus detractores, se trata de una gigantesca pirámide de manipuladores con el objetivo secreto de dominación mundial y con mecanismos de protección mutua casi mafiosa. ¿Quién tiene la razón? Desea que todos y cada uno de los que pertenecemos a ella seamos seres pensantes, que razonemos, que analicemos, que tengamos la posibilidad de emitir nuestros propios juicios. Declaramos abiertos los trabajos en tenida blanca. Tomad asiento. ¿Qué dotes deben adornar al masón Pereira Hermana II Vigilante? Sabiduría, fuerza y unión, venerable maestro. La masonería se traduce en conocimiento. Eso es la masonería. En el centro del templo masónico siempre está el llamado Ara, donde se ubican 3 velas, la Biblia y por encima de todo, la escuadra y el compás, que es el símbolo masón por excelencia en recuerdo de las herramientas de trabajo de los primeros masones. Y es obligación del masón estudiar lo que usted está viendo aquí, el universo y sus símbolos, y la interpretación de la cultura, de la política, de la filosofía, de las ciencias exactas y de la ciencia y la tecnología. Para ser aceptados en la hermandad, todo masón debe creer en un ser superior único, no importa cuál. Para acoger a los distintos credos y en línea con sus orígenes de constructores, los masones lo han dado en llamar Gadu, gran arquitecto del universo. Su símbolo es el ojo que todo lo ve, inspirado en el ojo de Horus egipcio. La masonería cuenta con tantos símbolos que es complicado decir cuáles son los más importantes. La escuadra me recuerda que debo actuar según la medida de la virtud. El compás me dice que debo circunscribir mis pasiones. La letra G representa la geometría, el centro de la vida de los constructores, o God, Dios en inglés, el centro de la vida de un masón. Los masones de cada siglo han ido dejando por las ciudades sus señales y símbolos, que solo serán interpretados por aquellos que puedan reconocerlos. En el centro de la Ciudad de México se encuentra el Palacio Nacional. Y pocos de los que pasan por allí se percatan de la presencia de la escuadra y el compás. En el techo del que fue el Congreso mexicano se encuentra el triángulo con el ojo, símbolo del que los masones llaman gran arquitecto del universo. En otros casos, no solo se ven señales masónicas dispersas, sino lo que tal vez podría ser una ciudad entera basada en sus simbolismos. Como es el caso de la ciudad de La Plata, en Argentina. La Plata tiene una vieja relación con la masonería al punto de que es fundacional. Todos sus fundadores, los arquitectos que la diseñaron, los urbanistas que la desarrollaron y las manos que la hicieron posibles, todas eran masónicas. Para visualizar mejor la presencia de esta escuadra, que aquí parece solo un sombreado, aquí tenemos realmente una escuadra. Sobre esta escuadra vamos a encontrar un compás. El compás tiene en su vértice una plaza. Esta es la punta del compás, es el ángulo del compás, y esta cadena que ven desparramada aquí es un símbolo masónico que cada eslabón significa uno de los masones esparcidos por la faz de la tierra. La Iglesia Católica condenó la masonería casi desde su origen. En 1738 el Papa Clemente XII publicó la primera de las muchas bulas que con el paso de los siglos se publicarían contra los masones. Las sociedades secretas de los llamados francmasones son depravadas y pervertidas. Suponen un enorme peligro para las almas de los creyentes. Por ello ordenamos del modo más estricto que ningún católico ose formar parte, propagar o apoyar a estos francmasones bajo pena de excomunión. La historia oficial de los masones vincula la sociedad secreta con los constructores medievales. Pero, según una tradición bien arraigada, las verdaderas raíces de la sociedad se remontan 3000 años, hasta los legendarios caballeros blancos de las cruzadas, los templarios.
En mi opinión, los ritos que los masones realizan en la actualidad tienen su origen en los caballeros del Temple, que a su vez proceden de los sacerdotes de Jerusalén de la época de Cristo. El juramento es escrito en un papel que se quema luego. Cuando recibe la luz, está iniciado, y los hermanos le apuntan con las espadas para atraer las fuerzas benéficas hacia él. En algunos ritos se entrega al iniciado una espada para defenderse simbólicamente a sí mismo, a la logia, atacar a sus enemigos y, curiosamente, vengar el asesinato del último gran maestre templario, Jacques de Molay. Los antiguos rituales se repiten de forma casi idéntica aún hoy. Han logrado mantener vivos sus ritos y simbología a través de los siglos. A la entrada de los templos están las dos columnas que imitan a las del templo del rey Salomón. Y que cuando el iniciado pasa entre ellas, revive el parto a través de las piernas de la madre, para representar el nuevo nacimiento como masones. Al pie de las columnas está la piedra en bruto, que simboliza al aprendiz de masón, y la piedra pulida, es decir, el masón que ya domina los secretos y rituales. Enfrente de las columnas, orientado hacia el este, está el lugar donde se ubican las autoridades de la logia. El sitio es llamado el Oriente. Primero se introduce al profano en la cámara de reflexión. Un cuarto pintado de negro, con una mesa, un taburete y un escritorio. Sobre la mesa hay una jarra de agua, pan, 2 copas, una con azufre y la otra con sal. En las paredes, los símbolos, la hoz, el reloj de arena, el gallo. Y la sigla V-I-T-R-I-O-L. Esto es Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem. Visita el interior de la tierra. Por medio de la rectificación, hallarás la piedra escondida. Queridos hermanos, vamos a realizar nuestra cadena de la unión y con esto despedimos nuestros trabajos. Gran maestre de ceremonias, ¿por qué está rota nuestra cadena? Por nuestros vicios e imperfecciones, mi respetable gran maestre. ¿Qué debemos hacer? Cavar pozos sin fondo a los vicios y elevar templos a la virtud día con día. Pues con este compromiso y siendo conscientes de lo que cada uno de nosotros hemos expresado, pedimos, hermano gran maestre de ceremonias, cerrar esa cadena y conducirnos en esta cadena de la unión. Despidamos nuestra cadena de la unión pronunciando las palabras sacramentales dichas por 3 veces 3. Salud, fuerza y unión, uno para todos y todos para uno. Salud, fuerza y unión. Salud, fuerza y unión. Salud, fuerza y unión. Uno para todos, todos para uno. Uno para todos, todos para uno. Uno para todos. ¿Hasta qué punto la influencia masónica forjó Latinoamérica tal como la conocemos hoy? Benito Juárez, uno de los personajes más importantes de la historia mexicana, era masón. Sin lugar a dudas, él es el masón más distinguido que hay en el país. De honrar a Juárez en la vida diaria, en la conducta cotidiana y en la defensa y salvaguarda de la República laica, de la República soberana y de la República. ¡Viva Juárez! Si todos esos líderes de la emancipación americana no hubieran tenido el apoyo de la masonería, no hubieran podido luchar contra ese poder totalmente concentrado del absolutismo monárquico. Los prohombres de la historia, como San Martín, vinieron imbuidos por los valores de libertad, igualdad y fraternidad. El hecho es que numerosos masones han estado vinculados a la vida política de sus países, moldeando sociedades de acuerdo a sus ideas. En el Uruguay, la masonería ha marcado la vida cultural, política y social. Un país que yo diría que es un país muy masónico en el sentido de cómo ha permeado a las instituciones, a la sociedad toda e incluso a las instituciones educativas públicas del país. El uruguayo es un tipo muy masón sin querer serlo y sin saberlo. Influido por la masonería, el Estado uruguayo se separó de la Iglesia a comienzos del siglo XX y la educación es laica desde el siglo XIX. En el pequeño país rioplatense hay hasta iglesias con símbolos masónicos. La
antesala a las salas de diputados y senadores del Palacio Legislativo se llama Salón de los Pasos Perdidos, igual que las antesalas de los templos masónicos. Y la plaza matriz de la capital tiene esta serie de símbolos masónicos en su fuente central. Tal como ocurrió en Uruguay, la masonería también ha permeado las clases políticas de otros países latinoamericanos. Bueno, muy bien. Pues ya sesionamos los asuntos más importantes de la Gran Logia Valle de México. La masonería mexicana ha estado siempre vinculada con la política. Durante todo el siglo XIX y buena parte del XX, los masones eran miembros de la clase política y muchos de ellos decidieron basarse en la estructura masónica para obtener beneficios políticos. Los masones llevaban los hilos de México. Aquí en México no podía haber un político de alto nivel que no fuera masón. Al menos la evidencia que iban dejando en las calles y demás era así, que los masones ponían y quitaban a los gobernantes y que movían los hilos secretos de México en su conducción. En la Argentina ha habido 7 presidentes y 14 vicepresidentes y también, por supuesto, ministros, secretarios de Estado, diputados, senadores, etcétera, ¿no? Hemos tenido participación decisiva en muchos procesos democráticos en Argentina. También está actuando ahora. Incluso, algunos masones sostienen que han tenido influencia en el deporte. El padre del fútbol en Argentina era el venerable o el presidente de la logia Excelsior. Se llamó Alexander Watson Hood. A mediados de los años 70 del siglo XX en Italia, una logia llamada Propaganda Due, de origen masónico, pero expulsada por la masonería, era comandada por Licio Gelli. Gelli aprovechó el secretismo de la masonería para construir una red de poder propia, que transformó a la logia Propaganda Due en uno de los sistemas secretos de poder más impresionantes del siglo XX. Y desde Italia, la logia Propaganda Due llegó a Sudamérica, especialmente a Argentina y Uruguay, donde gobernaban por esos años dictaduras militares con las que concretó negocios. Durante el golpe de Estado de 1976, firma con Roberto Viola, con el general Viola, uno de los dictadores que comandó la Argentina, un acuerdo por escrito donde Gelli se compromete a trabajar para la dictadura a cambio de negocios que la dictadura le abre, como la venta de armas o injerencia en el sistema bancario, tanto en Buenos Aires como en Uruguay. La masonería rechaza haber estado involucrada en las acciones de Licio Gelli y la P-Due. Se utilizó la masonería, la estructura que tenía, para hacer una organización mafiosa. La masonería en sí no tenía nada que ver con eso. La masonería permite a sus miembros tener una red de contactos como la que aprovechó Gelli para sus fines personales, y de la que muchos de ellos también se valen para tener éxito en sus vidas privadas. Los masones están en todos lados, en todos los partidos, en todas las universidades públicas y privadas, en todas las asociaciones. Si usted escucha música en Mozart, de la linterna mágica, es una iniciación masónica. Si usted lee literatura, Alejandro Dumas, en Memorias de un médico, está usted leyendo la iniciación masónica. Los masones están en todos lados, en todos los partidos, en todas las universidades públicas y privadas, en todas las asociaciones. Si usted escucha música en Mozart, de la linterna mágica, es una iniciación masónica. Si usted lee literatura, Alejandro Dumas, en Memorias de un médico, está usted leyendo la iniciación masónica. No se trata solo de tener una red de contactos y de superarse como personas. Al formar parte de la hermandad, los masones se comprometen a ayudarse entre sí, con señales y palabras clave de auxilio que todos los masones conocen. ¿Quién ayudará al hijo de la viuda? Tienen palabras de auxilio. Y en ese sentido, pues el masón que tenga la posibilidad de ayudar tiene la visión de hacerlo en proporción a sus posibilidades, a sus saberes. Es al mismo tiempo una hermandad en la cual sus miembros se otorgan apoyo, apoyan a las viudas, a los hijos. Funciona como un intermedio en muchos casos entre el Estado y los miembros de la sociedad. ¿Y hasta dónde puede llegar un masón contando con la ayuda de sus hermanos? La gran mayoría de los presidentes mexicanos desde la independencia, de más de medio centenar, han sido masones.
El que logra entrar descubre allí una larga serie de símbolos que deberá estudiar en su camino hacia el grado 33. En otros ámbitos como el artístico, también se ha ligado a figuras importantes con la masonería. Aquí tenemos el acta de iniciación de Mario Moreno Cantinflas. De acuerdo a este documento, el actor y cineasta Mario Moreno fue masón y trabajó en este mismo templo en el que hoy se reúnen los masones mexicanos. Mario Moreno Cantinflas pues es un ícono propiamente del cine mexicano. Algunas de sus facetas, su lenguaje, su vestimenta, muchas veces las toman de la dinámica de cómo los iniciados entran a pertenecer a la institución. Obtener sabiduría no es otra cosa que obtener una potencia y un poder y una red también profesional. La curiosidad va con el orgullo. ¿Por qué va con el orgullo? Porque cuando voy a intentar conocer algo que las otras personas profanas no pueden saber, entonces yo tengo un nivel más allá, un nivel superior. Y eso es el orgullo. Y el orgullo no es otra cosa que el pecado preferido de Lucifer. ¿Qué es la Orden Illuminati, Gabriel? La Orden Illuminati es una orden masónica, ocultista y luciferina, que se dedica pues, a dar una iniciación a las personas que se acercan a sus puertas. Bueno, yo me quedé 24 años en masonería y todavía me pregunto, o hace poco que conseguí la respuesta a esto, ¿por qué me quedé tanto tiempo y por qué no me di cuenta de lo que era verdaderamente la masonería? Tú has definido la orden como, entre otras cosas, como luciferina. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Lucifer es como una especie de imagen que se venera dentro de la orden o es el foco de atención intelectual o emocional vuestro? ¿Qué pinta Lucifer en una orden así? Bueno, nosotros observamos la figura de Lucifer de diferentes formas. Luego pasé los grados hasta maestro, fue oficial, de varias funciones de oficial, hasta venerable maestro. Todo esto, los masones de mi logia y de otras logias, que también fui en otras logias, porque he viajado mucho, lo aceptaron y lo votaron. Luego me cooptaron en los altos grados, que esto es una cooptación muy particular. Puede ser que yo sea un imbécil, que yo no entendí nada de la masonería, pero todas esas personas que me acogieron son también imbéciles. Entonces yo pienso que he comprendido algo. Y además lo que digo se ve confirmado por las citas masónicas que tengo. La masonería habla de sabiduría, pero esa sabiduría es verdaderamente la sabiduría que se encuentra en el árbol del paraíso. Es la sabiduría luciferiana, ser como un dios. Para la gente de la calle, es decir, para los no iniciados o profanos, Lucifer es el maligno o el mal, ya que tiene una formación cristiana, prioritariamente católica. Para los iniciados de los primeros grados, Lucifer es una especie de ángel de luz que ilumina las tinieblas interiores y conduce a la unión con Dios. Una relación masónica, se llama plancha. Y esa plancha dice que, sobre todo el grado que yo conseguí y iba a dejar para superarlo, el grado 12, que es gran maestro arquitecto, es el grado principal para ser como un dios, ser sí mismo un dios. Es esta la sabiduría. Y es una blasfemia, una herejía. Y para los iniciados de alto grado, donde ya encontraríamos a los luciferianos, que no son luciferinos, Lucifer es el propio Dios. El Dios cristiano es dogma, limitación, amputación, castración, muerte. Lucifer está más unido a la libertad, el libre albedrío, y unos planteamientos totalmente contrarios. Hay
tres clases de masones. Hay unos 15 o 20% de masones que son interesados únicamente por las redes profesionales, políticos, y que eso funciona muy bien. Hay unos 40 o 30 o 40% de masones que son, voy a decir, como revolucionarios o que le echan de menos a la revolución, peculiarmente francesa, que se piensan ser el heredero de Robespierre, por ejemplo, y que piensa que en la revolución no se mató bastante sacerdotes y religiosas. Son personas que son casi revolucionarios. Esas personas se encuentran más bien en el Gran Oriente, a veces también en la Gran Logia. Y la tercera categoría de personas son personas, pienso que yo fui una de esas personas que buscan, pero han sido engañadas por la masonería. Y dentro del satanismo hay diversas corrientes. El satanismo moderno aglutina diversas corrientes y el luciferismo, el satanismo de corte labeliano, es decir, ateo. ¿Por qué Lucifer y no Satanás? Porque hay algún matiz en esa diferencia, en esa palabra. Sí, nosotros escogemos a Lucifer porque entendemos que es el portador de la luz. Creemos que el ángel de luz, que he citado antes, aparece en la historia con diferentes expresiones. Aparece en la historia como el Set egipcio, el Satanás hebreo, el macho cabrío de las brujas medievales, el Baphomet de los templarios, el dios actual de los yezidís. Estaríais más cerca del ocultismo, más cerca de una filosofía de tipo ocultista, esotérica, que más cerca de una iglesia en contraposición a la iglesia establecida. Exacto, por eso cuando hemos iniciado la conversación yo he definido a la orden como masónica, ocultista y luciferina. Utilizas el término de masonería en muchas ocasiones. Supongo que hay rituales como los hay en la masonería que tienen un ropaje que, sí, por supuesto simbólico, pero que es más o menos espectacular o incluso dramático, ¿no? Bueno, si el iniciado tiene que morir de una manera para nacer a otra nueva forma de vida o de planteamiento, pues todo eso para un espectador no conocedor pues tendría unos tintes muy dramáticos. ¿Hay ese tipo de ritual o ceremonia en vosotros? Sí, eso está presente. Nosotros utilizamos mandil masónico, guantes blancos y todo tipo de simbología de albañilería presente en una logia masónica, como puede ser un compás de una escuadra, el mosaico de ajedrez o tipo ajedrez, el triángulo y el ojo, es decir, el delta, etc. Practican rituales y esos rituales son casi todos luciferianos. Y el último secreto, me parece, el que yo he descubierto por mi experiencia y por también los escritos masónicos, es que la masonería es la anti-iglesia. Su objetivo es destruir primero la Iglesia Católica, segundo, todas las iglesias, o si no es destruirla, reducirla mucho, y también desarrollar una religión puramente masónica. Dicen que hay grados, por ejemplo, el 33, que tienen una glorificación de Lucifer, glorificación explícita. Porque en el primer grado del rito escocés anciano y aceptado, este rito que conozco y es el más importante en el mundo, hay una ceremonia que se llama la Vuelta de la Luz, para empezar de nuevo el año nuevo masónico. Y en esta ceremonia hay no una glorificación, pero se da las gracias a Lucifer por traer a la humanidad la luz que pretendemente la Iglesia no le da. Al principio de la entrevista he explicado que la figura de Lucifer, tal como se va ascendiendo de grado, llega incluso a ser el propio Dios. Y bueno, nosotros estamos en eso. Nosotros consideramos mucho más maligno Dios de los cristianos
que a Lucifer. Y también, para que la gente pueda comprobarlo, solo tiene que repasar las grandes atrocidades que se han cometido bajo el símbolo de la cruz. Hay que repasar casos tan flagrantes y conocidos como los templarios, las brujas, los judíos de la Edad Media, etcétera. A nosotros nos sitúan en lo malo, cuando ellos realmente tienen las manos mucho más manchadas de sangre que nosotros, que nuestra orden o sitios similares, ¿no? La masonería son secretos en el secreto. Y por ejemplo, yo me paré en el medio camino de los altos grados, entonces sé poco de lo que pasa después del grado 18. Y por ejemplo, puedo decir que en el grado 18 se niega o se blasfemia, más bien se blasfemia a la Eucaristía. En la masonería hay un rito un poco similar. En el grado 18, el venerable maestro parte el pan y distribuye el vino. Entonces toma la personalidad de Jesús, que eso es una blasfemia. Y se llama la cena también. Hay sectores que no nos ven bien, tanto a nosotros como a órdenes similares. ¿Y crees que la información que se da a nivel periodístico, a nivel de otros medios de comunicación, es veraz o es tendenciosa? Es totalmente tendenciosa. En muchos casos es totalmente tendenciosa. Y eso nos hace un daño terrible, porque a las personas se las puede mover hacia un lado o a otro muy fácilmente con la fuerza que tienen los medios de comunicación. Yo creo que eso es un gran peligro y considero que los periodistas que juegan con esto son unos auténticos irresponsables. Ahora tengo muchos enemigos en la masonería. Lo he todo perdido en el plan material, profesional, pero he encontrado una espiritualidad que nunca se puede encontrar en la masonería. ¿Qué es el gran arquitecto del universo? Es una interpretación de cada uno en particular. Cualquiera que sea su nombre, Cristo, Krishna, Buda, Mahoma, la ciencia. Y según los masones, es precisamente esa tolerancia religiosa y lucha por la laicidad en el Estado, la educación y en la sociedad en general, lo que ha enfrentado a la masonería con su principal rival, la Iglesia Católica. Pero hay que saber que muchas iglesias, y no solo la católica, han dicho que no era posible ser, por ejemplo, anglicano o ortodoxo y masón. Lo cierto es que se vacía de espiritualidad al profano y se integra e influencia a toda la sociedad que ignora hacia dónde está siendo dirigida. Está bueno, ¿no? Esto es todo por hoy, gracias por estar, gente, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima.